¿Lo ven, no? No, todavía no. Ya está apareciendo. Está Bueno, lejos Madrid de Houston. de acuerdo. Pues básicamente, pues tengo un mandato muy amplio de Rafa y bueno, pues voy a hablarles de mi libro, ¿no? Que es un poco la banca, ¿eh? Entonces, pues bueno, espero no, voy a ir un poco ágil con la intención de por lo menos, igual lo que les digo, pues es conocido y no aporta demasiado. Y la idea es un poco, pues también ver qué implicaciones tiene el COVID en el mundo de la industria financiera, sobre todo más la banca retail o más la banca minorista, ¿vale? Y es un poco lo que quiero recorrer y espero que no, que vamos, que las aportaciones pues puedan ser nuevas para gente que viene de otros mercados, ¿no? Aunque la situación bancaria pues es muy parecida en todos, ¿no? Voy a recorrer estos 4 puntos muy brevemente, pues porque ya hemos visto muchos gráficos de la crisis, el corto plazo que ha supuesto y un poco cómo encaja el COVID y de dónde viene el banco y cómo ha estado la banca digamos, el impacto que supone en la evolución última, ya mirando una perspectiva más amplia de unos años, y sobre todo ver las razones o causas que están generando estos impactos en la industria y muy brevemente bueno, alguna visión de qué es lo que puede pasar en los próximos años, ¿no? Bueno, no me voy a extender. El sector bancario fue el más castigado al principio, luego el petróleo, pues con todo lo que ha explicado el anterior ponente, pues lo pasó, pero la caída de la banca pues fue en marzo pues el 46% de caída y ha sido pues ha sufrido mucho más que los índices y es un sector en el cual el COVID pues le está afectando de una forma muy significativa, ¿no? Básicamente, ¿qué está pasando? Bueno, la banca es un sector muy cíclico, ¿vale? Y este, además, en este caso es una crisis global, no es de un solo mercado, ¿no? En el cuadro izquierdo se puede ver algo que es lo que está pasando con esta crisis, es que en general digamos, la ciclicidad de los sectores pues se ha disparado, ¿no? Incluso sectores que tradicionalmente con las utilities pues no tenían unas betas más bajas, pues se han disparado y la banca, que siempre ha sido muy alta, que es el segundo, pues también ha subido, ¿no? Por lo tanto, ante una crisis, la banca, en este caso, muchos de los sectores, pero la banca siempre va a sufrir mucho con respecto si hay una crisis general de mercado. Y el segundo elemento que también es muy específico, sobre todo para países en los cuales la banca tiene una presencia en muchos países, es que esta crisis es global, ¿vale? Y por lo tanto, pues resulta que hasta ahora, en 2009, los grandes bancos españoles y también europeos tuvieron una ventaja por la diversificación, ahora no es así, ¿no? Y si vemos este ratio de price to book value, pues se ve que tanto Santander como BBVA pues tienen un valor muy parecido a los líderes que solo están en España o incluso menos que algunos que tienen, o Bankinter, que tiene una especificidad que es más online, ¿no? También, pues bueno, esto es un dato del 20 de abril, ahora está un poco mejor, pues ver también cómo están determinados bancos con precio respecto al valor contable, el valor de mercado respecto al valor contable de 19 y 13%, que son francamente pues bajísimos, ¿no? Esto es verdad que es sobre el precio a finales del diciembre del 19. Por lo tanto, bueno, pues la banca es muy cíclica y va a sufrir mucho y además cosas que antes han funcionado como la diversificación geográfica, pues ahora, como la crisis global, pues en Sudamérica también el COVID está pegando fuerte, pues les va a afectar muchísimo, ¿no? Al final, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Pues bueno, no, pues las expectativas de la banca, que es esta tercera línea, suponían las expectativas del mercado al 1 de mayo, pues una caída del 40% de resultados por acción, ¿no? Bueno, yo creo que para muchos bancos ya lo firmarían, ¿eh? Perdón, es esta, aquí es la cuarta. Firmar ahora, yo creo que muchos, por lo menos en Europa, firmarían un 40% de caída de earnings per share a finales de año, ¿no? Y el cuadro a la derecha es una pequeña curiosidad, es decir, al final, pues aquí, pues el primer trimestre los bancos han hecho dotaciones muy grandes, ¿no? Por ejemplo, JP Morgan ha dotado en provisiones de crédito 150% de todo el año pasado, y luego hay otros bancos que, bueno, pues están haciendo lo que pueden, ¿no? Es decir, que de aquí de alguna forma algunos están anticipando el efecto durante este año y otros no, ¿no? Por lo tanto, este año, bueno, pues va a ser muy duro, en media puede ser el 40, pero luego con muchas diferencias o digamos, con situaciones que pueden variar de banco a banco, ¿no? En general, en Estados Unidos se han anticipado mucho más las provisiones que en Europa y bueno, incluso en España, pues del mayor al menor, pues también hay muchísimas diferencias, ¿no?
Por lo tanto, el año va a ser muy duro, muy malo y seguramente no va a ser más de un año, sino que va a ser varios años, ¿no? Mirando un poco más en el medio plazo, entrando un poco en el segundo punto, pues el COVID realmente pues, no ha hecho más que exacerbar cosas que ya se venía que el sector estaba sufriendo desde hace muchos años, ¿no? Este gráfico muestra dos índices, la parte americana, digamos, el índice de banca americana y el índice europeo, ¿no? La situación de la banca en Europa es, pues bueno, pues como sector de inversión, pues muy, muy complicada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a principios del 2020, a finales del 2019, el nivel de precios estaba a nivel del 2008. Es decir, que al final un inversor que haya invertido en el 2008, pues se ha tenido que conformar única y exclusivamente con el dividendo, ¿no? Y si ha entrado pues en el 2010 o el 2012, pues a diciembre tenía una pérdida del 50% y ahora pues prácticamente el 100% se entró en los puntos altos, ¿no? Es decir, la situación como sector de inversión pues ha sido, era mala y el COVID lo que ha hecho es básicamente incentivar, digamos, acentuar esta situación, ¿no? Y bueno, y la situación digamos, hace 2 semanas, pues a mí este gráfico me ha parecido bastante, no se ve muy bien, pero bueno, lo explico, ¿no? Estos son los dos grandes bancos españoles, la media del sector europeo, pues tiene una situación parecida. Los niveles de precio estaban a niveles de 1997. Es decir, esto que hemos dicho antes del 2008, pues en realidad el 27 de mayo pues digamos, los precios eran desde hace, pues de casi, pues no sé, muchísimos años, ¿no? Es decir, que el sector está en una situación y con el riesgo de seguir cayendo, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es que los bancos, consecuencia del COVID, pues están a precios, pues que ni recordamos, ¿no? De cuando yo realmente entré en la banca, que fue el año 1997, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues desde mi perspectiva, pues creo que hay como 4 factores que no son muy novedosos, pero cuyo conjunto genera esta situación que el COVID ha acelerado, pero que en el fondo viene a cuestionar el negocio futuro, ¿no? El titular del titular de este análisis, pues venía a ser un poco ¿no? O es ahora o nunca, o se relanza el sector, o digamos, deja de ser negocio para siempre, ¿no? Y hay factores para un poco temerse si alguna vez veremos a este sector a niveles de los que, digamos, de rentabilidad y de precios, pues como hemos visto pues hace 5 o 10 años, ¿no? Digamos, las razones pues son estos 4 elementos que me gustaría brevemente recorrer, ¿no? Bueno, básicamente, pues ya los ponentes anteriores han hablado de las políticas monetarias que estamos teniendo. Bueno, en Europa las expectativas de inflación son mucho más bajas, que han sido y son más bajas que las que tiene Estados Unidos. Eso, digamos, para la banca es un elemento clave, ¿no? Cuando hay inflación, los tipos de interés son altos y la rentabilidad de los bancos está muy ligada o es muy dependiente de los tipos de interés, ¿no? Y en el gráfico de la derecha, pues quería un poco expresar esta idea. Es una comparativa de tipos a 10 años entre Estados Unidos y España, ¿eh? No he cogido Alemania porque todavía es mucho peor, pero al final, bueno, España es un poco la zona pintada. Tuvimos la crisis en los años del 2010, el 2012, y con el riesgo de ser intervenidos por la Unión Europea y el rescate, pero digamos, la situación es que hoy el Tesoro español desde el año 2016 se está financiando mucho más barato que el Tesoro americano. Es decir, que eso, bueno, pues es una cosa que, digamos, para un inversor o para una persona, para la señora María o el señor José, digamos, común de la calle, pues es difícil de entender, ¿no? Como un país, pues digamos, con un nivel de deuda que hoy está en el 100%, con, bueno, una economía que es más o menos, que sigue teniendo 3 millones de parados, pues tenga unos costes de financiación tan baratos, ¿no? Es decir, la idea del Banco Central Europeo, pues ha generado esta situación, y el hecho es que la banca española y la banca europea pues se ha enfrentado mucho más que la americana a un entorno de tipos negativos que hacen muy difícil rentabilizar gran parte de los clientes bancarios que son los típicos de la banca, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo que se ha hablado de la japonización de la economía o de la política de la represión financiera, ¿no? A la izquierda está un poco pues, la evolución del balance del BCE, pues que estamos hablando de 5,6 billones de euros o 5,6 trillones americanos. Y bueno, esto al final pues parece que es gratis, ¿eh? Yo personalmente no soy, no me considero un economista más que bueno, de lo que estudié hace muchos años, pero a mí me cuesta entender cómo estas cosas, estas generaciones, digamos, esta generación de dinero, pues pueda ser o gratis o pueda pensarse que no va a tener contraindicaciones, ¿no? Algunas las tiene y la banca las sufre muy de cerca, ¿eh? Y lo que quiero pensar es en términos de inflación y si en el futuro no nos vamos a ver una situación de esta inflación porque esto al final, bueno, alguien llega a la conclusión de que no tiene mucho sentido y que las primas, a pesar de la acción del BCE, tienen que subir y entonces pues ya veríamos qué es lo que, a dónde nos llevaría, ¿no? En el mundo de la banca pues tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Unos que son pues un coste de liquidez, un coste de mora menor, es decir, que en términos de crisis pues ayuda a que las empresas puedan devolver sus préstamos y también más liquidez, pero también está generando un montón de empresas zombies que están arrastrándose desde el año 2008-2010, ¿vale? También penaliza mucho al ahorrador tradicional y luego, bueno, pues esta liquidez pues hay que colocar, es decir, que los bancos no la pueden tener depositada en el Banco Central, les cuesta mucho dinero y entonces, pues bueno, pues facilitan inversión, financian hedge funds, financian nuevos entrantes, hacen de... O sea, es curioso que empresas, nuevos entrantes, fintechs, que se dedican a financiar a empresas, pues al final tengan fundings de Citigroup, ¿no? Pues eso a mí me parece un cierto contrasentido, pero es lo que está pasando. Citigroup tiene un exceso de liquidez y entonces, pues bueno, pues lo tiene que canalizar hacia cualquier usuario, aunque sea un competidor en el futuro, ¿no? Pues ese tipo de, digamos, de efectos perversos tiene sobre la banca, ¿vale? Además de pues otro tipo de fomento de, digamos, de burbujas, incentivos a la financiación del déficit público, etcétera, que bueno, pues que está haciendo que, digamos, muchas veces yo no veo muchos análisis sobre los impactos de esta represión financiera. Parece que es absolutamente necesaria, pero bueno, no sé si para el conjunto de la economía puede que lo sea. En la banca tiene un efecto bastante pernicioso, ¿no? Otro aspecto que afecta aquí, otra de las casillas que estaban en ese gráfico, es los aspectos de regulación. No se preocupen que no voy a entrar en los cuadros de la izquierda, pero es un poco la complejidad que tiene la gestión de capital y la definición de los niveles de capital que tiene hoy la banca, ¿no? Bueno, al final, después de estos complejos sistemas de una supervisión que se hace individual de todos los bancos, pues lo curioso, a mí me parece muy curioso, es que llega el COVID y la primera decisión que se toma, es decir, los bancos han sufrido test de estrés cada 6 meses o anuales, supervisiones continuas de los supervisores centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, análisis, etcétera. Bueno, ¿todo esto para qué ha servido? Pues para que las primeras de cambio lo que se haga es cancelar el dividendo, ¿no? Es decir, no solo cancelar el futuro dividendo del 2020, sino cancelar el dividendo del 2019 para todos aquellos bancos que todavía no lo habían aprobado por la Junta, ¿no? Los que lo habían aprobado pues han conseguido pagar este dividendo, digamos, del 19, pero el resto no lo han podido hacer. Con lo cual, pues bueno, pues es un poco, a mí me parece un poco paradójico porque el realmente, digamos, que sale perjudicado de toda esta situación es el accionista bancario. Y bueno, pues de esta forma, pues es normal, es otro elemento más que lleva a que las cotizaciones de los bancos pues tengan que estar por donde están, ¿no? Y otro elemento que lleva, que a mí me parece relevante en esta situación de por qué la banca está así y en esta situación de, digamos, de varios años ya, también puede estar relacionada con el gobierno corporativo. Es una reflexión que yo me hago a veces y me gustaría compartirla. Este gráfico muestra los niveles de aprobación a las propuestas de un gran banco español, ¿no? Y bueno, pues en una situación en la que están los bancos con el año pasado, en este caso, con una caída de beneficios, con unas caídas de cotizaciones fortísimas, todos los acuerdos
presentados se han apoyado con el 99, 98, 97, bueno, salvo el informe de remuneraciones que no es vinculante, con el 92, el resto con el 98%. Es decir, no sé, de alguna forma es un elemento que la regulación, por un lado, que lleva a, digamos, a fomentar la liquidez, el control de riesgos, pero en muchos casos no es muy favorecedora del inversor o del accionista. También las prácticas de gobierno corporativo, en mi opinión, pues que son muy dependientes de las delegaciones de voto, etcétera, pues tampoco permiten que haya auténtico debate, auténtico challenge de la situación y de búsqueda de soluciones, ¿no? Porque, no sé, a mí, si yo soy presidente de este banco y tengo este nivel de aprobación, pues bueno, pues no sé qué tipo de decisiones cambiantes o cuánto voy a arriesgar, más que nada, pues llegar a reunir con el regulador, tratar de no cometer ningún tipo de fraude y el resto, pues básicamente a seguir con mi magnífica retribución, ¿no? Pero me parece que es otro factor que está afectando al sector y digamos, a esa tendencia a largo plazo y de precios que hemos visto, ¿no? Bueno, otro elemento importante son los nuevos entrantes. No voy a entrar en mucho detalle, pero hay muchas empresas que están consiguiendo valoraciones muy importantes, todas son en papel porque ninguna cotiza, ¿no? Como estos bancos, ¿vale? Tanto en Estados Unidos, valoraciones que son de bancos hoy muy grandes, ¿no? Y bueno, pues en teoría ahora con el COVID también han sufrido mucho, ¿vale? Pero porque estas son a finales del 19, pero de alguna forma están ahí y son una amenaza muy importante para la banca, ¿no? Lo trato de reflejar en este grupo, en este cuadro, perdón, donde realmente hay muchos entrantes que van a, digamos, a elementos de la cadena de valor de un banco, muy especializados y tratando de hacer cherry picking de áreas que son rentables, ¿no? Con el mundo de las inversiones, brokerage, también el préstamo empresarial, consumo, etcétera, ¿no? Realmente donde hay menos es en la parte que es poco rentable hoy, que son pues, la parte de liquidez y cuentas, la parte hipotecaria, que eso sigue siendo un área casi cautiva por la banca, y también la parte de mercado de capitales. Bueno, al final todas estas entidades están consiguiendo buenas valoraciones algunas, otras están todavía en proceso de desarrollo, pero digamos, están consiguiendo a clientes, están consiguiendo robar mercado y, bueno, pues son una amenaza muy grande para los bancos actuales, ¿no? Sin hablar, pues, también de la libra y de las monedas o los fiat coins en los cuales también los reguladores están interesados en lanzarlas, ¿no? Bueno, muchos de estos bancos, por otro lado, perdón, tenemos los bancos que intentan ser multiproducto, ¿no? Hay la estrategia de ir a por nichos de mercado y otros que son multiproducto, que son básicamente los principales son los que aparecen aquí. Estos son casi todos europeos, pero bueno, son los nuevos entrantes que han conseguido mucho éxito desde el punto de vista de reputación, de entrada. Todos están en pérdidas, no sé muy bien el gráfico, y tienen valoraciones de varios billones de euros o de dólares, ¿no? Bueno, son proyectos que están ahí, todavía son muy deficitarios y bueno, pues son todavía, digamos, interrogantes, pero que la banca, pues bueno, tiene que estar muy atenta a ellos, ¿no? Por verlo de la perspectiva de los costes, un banco tradicional pues tiene 136 puntos básicos sobre activos digamos, de costes de gestión. Los buenos bancos digitales, según McKinsey, pues es básicamente la mitad, ¿no? En el gráfico de la derecha, pues están un poco un ratio de clientes por empleado. El concepto de clientes en banca es muy difuso porque eso no lo audita nadie. Pero bueno, para que tengamos una idea, es decir, los grandes bancos españoles, por ejemplo, pues tienen 700 clientes por empleado, es decir, son bancos que tienen más de 100.000 empleados y todos estos nuevos bancos tienen 1.500 empleados, ¿eh? O sea, todavía, pues bueno, pues lo que tienen ya varios millones de clientes, muchos serán clientes muy ficticios o con poca presencia o serán simplemente un contrato, pero la verdad es que bueno, pues lo hacen con 1.500 clientes, mientras que la banca pues necesita pues un ejército de personas para realizar su labor, ¿no? Bueno, no me voy a parar en esta para ganar un poco de tiempo, ¿no? Por otro lado, la banca, ¿qué está haciendo? La banca tradicional
bueno, pues lo que estamos viendo es que pues, anuncian que son ya digitales, es decir, esto es el caso de BBVA y Santander, por ejemplo, pues hablan de 30 millones, 20 y tantos millones de clientes, evidentemente no son ni Facebook ni Amazon, pero bueno, se muestran con, digamos, en teoría, una base de clientes digitales enorme o bastante significativa, ¿no? Bueno, este es un poco un esfuerzo que lleva la banca haciendo mucho tiempo, tratar de digitalizarse y de captar clientes por canales digitales. La verdad es que los resultados no se ven, ¿eh? No se ven ni en cuenta de resultados, ni digamos en reducciones de costes. Y ahora con el COVID lo que me transmiten gente del sector es que evidentemente pues no venden nada, porque como las oficinas no están, pues la parte digital, pues bueno, son básicamente transacciones y de servicio, ¿no? Los bancos han gastado muchísimo dinero en inversiones propias de adquisiciones o desarrollo de plataformas más modernas, más digitales, que no vayan a través de oficinas y que sean más globales, pero en general todavía con resultados inciertos, ¿no? En esa lucha por la digitalización, pues están todavía, bueno, pues con una situación de desventaja, con la única, digamos, salvedad de que el resto de players que tratan de ser multiproducto todavía no ha explotado, ¿no? Y lo que caracteriza es la industria es el esfuerzo por reducir capacidad. Y esto es muy sangrante para el conjunto de los bancos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente el esfuerzo, gastar mucho dinero en reducir capacidad y no en invertir en nuevas cosas y no en invertir en tecnología, pues es un poco dinero que sirve para poco, ¿no? Aquí en la izquierda pues les muestro las previsiones que teníamos hace unos años de reducción de oficinas, que hablábamos del año 2025 en 25.000, o sea, pasar de 45 a 25.000, es decir, reducir la capacidad a la mitad. En realidad estamos en el 2020 y está por debajo de 25.000, ¿vale? En los últimos años pues se ha pasado de 278.000 empleados en el 2008 a 190.000 en el 2019, es decir, un esfuerzo brutal de la banca para simplemente pues, reducir capacidad. Es decir, cada coste de despido pues, tiene en España y en Europa pues, es muy elevado, no es como en Estados Unidos o en Latinoamérica, y esto es un esfuerzo que a la banca, y además tiene la sensación de que de que no sirve para nada, y es un continuo. Es decir, los bancos dotan 350, 500 millones todos los años de forma continua simplemente para quitar gente y reducir oficinas, ¿no? En lugar de estar invirtiendo en nuevas capacidades, en digitalización, en captar clientes, en tecnología, ¿no? Entonces, es como decía un antiguo jefe que yo tenía, es aquello de tener que dar pedales y cambiar la rueda al mismo tiempo, ¿no? Y es muy difícil porque requieres inversión, requieres capacidad, mucho dinero para lo nuevo y también tienes que gastarte dinero para ir reduciendo lo antiguo, ¿no? Bueno. Y entonces, no sé si estoy yendo un poco rápido y si se me sigue un poco la explicación, pero es decir, estas son un poco las causas, digamos, las cuatro causas las causas de cuatro tipos de causas, diría mejor, que explican la situación en la cual se encuentra la banca y que el COVID digamos, acentuado, ¿no? Que hemos hablado un poco de la parte regulatoria de gobierno corporativo, de los nuevos entrantes, la parte macroeconómica, ¿vale? Y luego, pues bueno, la situación en general de la banca, cómo está dando respuesta a estos nuevos entrantes, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos en una situación que muy difícil, ¿no? Es decir, este es un cuadro de McKinsey, pero la rentabilidad de las entidades deja mucho que desear, ¿vale? Y eso afecta pues también a la cotización, a sus accionistas, digamos, a todo el ecosistema del mundo financiero, ¿no? En este gráfico se hablaba de que el 56% de los bancos pues, podían tener globalmente un ROE menor que su coste de capital, ¿no? Y, bueno, pues eso es una situación muy difícil de sostener, ¿no? Y en general, con esta las caídas del COVID y la situación de crisis que puede generar con las impago, la mora, etcétera, pues esto se puede acentuar, ¿no? Por lo tanto,
pues no sé, un poco tratando de hacer algo de prospectiva y de qué puede suceder. No voy a decir nada muy novedoso, pero está claro que de alguna forma en Europa, sobre todo, pues los procesos de integración y de fusión están otra vez sobre la mesa, ¿no? Es decir, esta situación de los bancos necesitan reducir costes, aumentar rentabilidad y no solo eso, necesitan tener más recursos para invertir y ponerse, digamos, a la cabeza de la transformación digital. Uno a uno, con las situaciones actuales, la situación tratando de invertir cada uno por separado, pues posiblemente nunca van a llegar y el riesgo de que sean sustituidos por alguna de estas startups que funcionen, pues es muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, pues las soluciones pues tienen que ser procesos de integración y fusión, buscar también pues, temas colaborativos entre bancos, que hasta ahora es un sector donde la rivalidad es demasiado excesiva, ¿vale? Y también, pues bueno, pues buscar estrategias de innovación que realmente funcionen, porque todo lo que se está haciendo de compra, de inversiones en startups, en fintechs, pues el resultado es muy pequeño o irrelevante, ¿no? Bueno, al final, si hablamos de fusiones, pues siempre hay fusiones nacionales o intraeuropeas. En el caso español hemos pasado de 62 entidades que había en 2008 a 11 y bueno, y ya se está hablando de que hay varias que están encima de la mesa, ¿no? Y posiblemente pues este 2020, si se puede, si el entorno lo permite, pues se hará, ¿no? En el mundo europeo pues es más difícil. En este cuadro del medio trataba un poco de explicar, claro, a la hora de hacer una fusión lo que importa o una compra, importan las sinergias. En el caso de nacionales, pues puedes hacer sinergias en el mundo de la red comercial, las oficinas, etcétera, y esto es una parte muy importante de los costes. En las partes plurinacionales o las fusiones internacionales, eso es más difícil porque no se puede reducir, no hay sinergias a niveles de redes de distribución, ¿no? Entonces, en Europa las fusiones europeas pues prácticamente pues, han sido imposibles hasta ahora. El business case es muy complicado porque no se puede reducir la parte de oficinas. Bueno, las legislaciones son distintas, la concentración informática es muy complicada, hay problemas políticos de todo tipo, etc. Hay siempre un par de casos que se hablan, siempre Unicrédito, BNP, no sé, pero lo que está cambiando quizás es que el BCE parece ser ahora mucho más, ha hecho por lo menos varios llamamientos a favor de estas fusiones europeas, ¿no? El tamaño de los bancos grandes europeos en comparación con los americanos es mucho más pequeño y posiblemente yo creo que una de las salidas para el sector de este COVID-19 tiene que ser por aquí. O sea, hay que buscar nueva escala, nuevas eficiencias y digamos, liberar recursos para seguir siendo competitivos y recuperar rentabilidad, ¿no? Y también pues, los bancos a nivel individual, además de estas estrategias más digamos, de M&A, pues tienen que buscar formas de colaborar. Es decir, banco a banco es imposible que tengan una buena plataforma digital, que tengan unos buenos servicios, que sean competitivos en nuevos productos, que sean capaces de innovar. Bueno, pues al final, bueno, tendrán que buscar formas sectoriales de trabajo. Existen, hay formas en pagos, etcétera, sí que han tenido éxito, pues tendrán que buscar formas de liberar recursos y de jugar, digamos, más colaborativamente esta nueva partida, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues la banca, a pesar de todos sus esfuerzos de innovación, sigue siendo, lo único que hace es financiar y gestionar los depósitos y las inversiones, pero en muchas de las cosas que financia es solamente un elemento de la cadena, ¿no? Quería poner un ejemplo aquí de lo que supone el ecosistema inmobiliario en un país como España, que son 150 billones. Aquí hay compraventas, bueno, pues ahora con modelos de APIs y blockchain, pues se pueden jugar mucho más estrategias de ecosistema y más sectoriales y yo pienso al menos que el sector debe de dirigir sus esfuerzos de innovación a este tipo de estrategias, ¿no? O sea, tiene que ser mucho más agresiva en temas de innovación, colaborar mucho más entre sí y luego, pues evidentemente, si es factible y oportuno, pues jugar más aceleradamente a la consolidación, ¿no? Y básicamente esto es lo que yo quería contar, ¿eh? Simplemente cerrar con estos dos mensajes que vienen a ser un poco las dos visiones que aparecen por ahí siempre, ¿no? Es decir, la visión que habla aquí el Chief Executive de Citigroup de utility, ¿no? Vamos a hacer la utility tonta o la utility... todo nos lleva a ser un sector regulado con los precios fijos donde prácticamente pues,
pues no hay competencia y tampoco tienes un exceso de rentabilidad. Y por otro lado, lo que habla la gente que está más metida con los nuevos disruptores, etcétera, de que estamos pues ante un cambio digital muy importante y que bueno, pues la banca pues igual le va a seguir sufriendo durante mucho tiempo, incluso con el riesgo de perder la batalla y la posición que aunque débil todavía tiene, ¿no? Y nada más, solo darle las gracias y espero que haya podido ser clarificador, ¿eh? Gracias. Bueno, Ernesto, muy impactante. La palabra es impactante, ¿no? Tú que tienes una visión completa, básicamente el impacto de la tecnología está cambiando todo el negocio, ¿no? Y las profesiones, ¿no? Claro. Sí, llevamos mucho tiempo, ¿vale? O sea, llevamos mucho tiempo y esto es como pues la gota fina que va calando, ¿no? Al final, el problema es que pues, es una tendencia, eso con no solo la tecnología, o sea, la tecnología más la regulación, más los 4 factores que hemos visto, pues lleva al sector a una situación pues muy, muy problemática, ¿no? Es decir, con precios del año 97, ahora con el COVID, ¿no? O sea, eso es difícilmente mantenible, ¿no? Y con una situación para el inversor, o sea, al final que tiene un retorno muy bajo y que nadie va a ofrecer, o sea, la banca no puede ir a pedir dinero, digamos, a ningún inversor porque no hay ninguna expectativa de retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí me parece que está en una situación muy complicada y el COVID lo que ha hecho básicamente es pues, poner de manifiesto esta estructura de industria que era muy, muy problemática, pues la ha acentuado y lo ha hecho más evidente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tiene que haber algún movimientos muy, muy fuertes y drásticos que le ayuden al sector a salir de esta situación, ¿no? Y para mí tienen que ir por ahí. Es inevitable que haya concentraciones y luego el sector tiene que salir un poco del conformismo, ¿no? Y de bien, o sea, hemos intentado ser tecnológicos y yo creo que estamos fracasando. Se han invertido miles de millones en general, en total, ¿no? En startups, en comprar, y bueno, en realidad con unos éxitos muy, muy pequeños, ¿no? Y al final, cuando hablamos de clientes digitales, etcétera, en el fondo es un sector que sigue muy dependiente de la oficina, de la gestión de las personas y del el tradicional ejército de gente que desarrolla la función, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que sí. Yo no sé si igual soy pesimista, ¿eh? y siento que igual no quiero tampoco traducir ninguna, no sé, pero en el fondo si no hay una reacción clara y potente, pues al menos en Europa, en Estados Unidos las economics son un poco distintos y en Latinoamérica también porque los tipos de interés no tienen nada que ver, ¿vale? Pero la situación aquí y con el entorno de tipos que tenemos, francamente lo pone al sector en una situación, en mi opinión, muy complicada, ¿eh?